Buenas tardes, estamos en la biblioteca de Beatriz. Hoy estamos acompañados del señor Azteca. Y vamos a leer El hombre sin atributos de Roberto Musil, o de Robert Musil, el capítulo 5, llamado Ulrich. Padre, madre, espero que les guste. El hombre sin atributos, cuya historia se va a narrar aquí, se llamaba Ulrich. Y Ulrich, no es agradable mencionar continuamente con el nombre de pila a una persona a la que apenas se conoce, pero por deferencia a su padre debe ser omitido el apellido. Se había sometido a la primera prueba de idoneidad al tiempo de pasar de la niñez a la adolescencia. El examen consistió en una composición cuyo tema era un pensamiento patriótico. El patriotismo era en Austria una materia completamente peculiar. Los niños alemanes aprendían a despreciar las guerras de los niños austriacos y se les enseñaba que los niños franceses eran descendientes de libertinos enervados, huidizos ante un soldado alemán con barba. Otro tanto aprendían, hechas algunas salvedades de cambio de papeles y oportunas modificaciones, los niños franceses, rusos e ingleses que igualmente podían vanagloriarse de numerosas victorias. Los niños de ahora son fanfarrones, gustan de jugar a guardias y ladrones y están siempre dispuestos a considerar a la familia Y de la calle X, si por casualidad pertenecen a ella, como la más ilustre familia del mundo. Por eso son fáciles de ganar para el patriotismo. En Austria, sin embargo, este asunto era más complicado, ya que los austriacos habían vencido también en todas las guerras de su historia. Se sabe, sin embargo, que después de casi todas ellas habían tenido que ceder parte de su territorio. Esto da motivo para reflexionar, y Ulrich, en su composición sobre el amor patrio, escribió que un patriota verdadero nunca debe considerar su patria como la mejor del mundo. Iluminado por una idea que le pareció genial, si bien fue mayor la ofuscación producida por su deslumbre que lo que pudo discernir del contenido, había añadido a esta sospechosa frase una segunda parte. En ella afirmaba que probablemente también Dios hubiera preferido hablar de su mundo en un subjuntivo potencial, hic dixerit quispiam, porque Dios crea el mundo y piensa simultáneamente que bien podría ser de otra manera. Estaba muy orgulloso de esta frase, pero quizá fuera que no llegó a expresarse con suficiente claridad. El caso es que solviantó de tal modo los ánimos que le hubieran echado de la escuela si hubieran podido llegar a una decisión que no se pudo tomar por no saber si su atrevida observación se había de interpretar como blasfemia contra la patria o contra Dios. Fue educado en la Academia Teresiana de la Aristocracia. De ella salieron los más aventajados puntales del país. Su padre, enojado por la vergüenza de tener un hijo tan degenerado, mandó a Ulrich al extranjero, a un modesto colegio belga, que, situado en una ciudad desconocida y dotado de un prudente sistema de administración financiera, conseguía a precios bajos grandes transformaciones en los alumnos descarriados. Allí aprendió Ulrich a dar un alcance internacional a su menosprecio de los ideales ajenos. Desde entonces había pasado 16 o 17 años como las nubes que pasan altas y no dejan frescura en la tierra. Ulrich no se arrepentía ni hacía gala de ellos, simplemente los contemplaba estupefacto desde sus 32 años. Entretanto, había estado en muchos lugares, y más de las veces en su patria. En todas partes había realizado cosas útiles e inútiles. Ya se ha hecho ilusión a su profesión de matemático. No es preciso decir más de esto, pues en toda profesión que se ejerce, no por lucro, sino por ideal, llega un momento en que el correr de los años le parece a uno no conducir a nada. No hacía mucho que había llegado este momento. Cuando Ulrich se acordó,
de que a la patria se le atribuye la sagrada virtud de enraizar el pensamiento y armonizarlo con el ambiente. Y así se estableció con ella, con la sensación de un viandante que se sienta en un banco para toda la eternidad, aunque barrunta que dentro de poco volverá a levantarse. Cuando se puso a montar su tienda, su expresión de la Biblia tuvo una expresión que había esperado. Se propuso instalar a capricho, ab ovo, su pequeña propiedad. Contaba con todas las posibilidades, desde la fiel reconstrucción hasta la más anárquica, y afluyeron a su imaginación todos los estilos, desde el asirio hasta el cubista. ¿Cuál debería elegir? El hombre moderno nace en la clínica y muere en el hospital. ¿Debe vivir también como en una clínica? Así precisamente lo exigía un arquitecto vanguardista. Otro reformador de interiores proponía tabiques corredizos para la división de las viviendas, alegando como razón la de que el hombre debe aprender a confiar en el vecino viviendo con él y no aislándose con espíritu separatista. Había empezado entonces un tiempo nuevo. Esto ocurre a cada instante. Y a un tiempo nuevo corresponde un estilo nuevo. Para dicha de Ulrich, presentaba el palacete 3 estilos superpuestos de los que ya se había dado cuenta. No era, pues, posible llevar a cabo todo lo que se pedía. No obstante, él se sintió violentamente impulsado por la responsabilidad de acomodarse para sí una casa y el reto de «dime dónde vives y te diré quién eres», que había leído repetidas veces en revistas de arte, se cernía inquieto por sobre su cabeza. Después de haberlas consultado, pensó que sería mejor tomar por cuenta propia la reconstrucción de su personalidad y comenzó a diseñar él mismo sus futuros muebles. Pero si ideaba formas corpulentas e impresionantes, se le ocurría que también o mejor cuadrarían con en su lugar formas estilizadas, técnicas y funcionales. Y si esbozaba formas raquíticas, descarnadas de hormigón, se imaginaba las formas esmirriadas de una muchacha de 13 años y se ponía a soñar en vez de decidirse. Esto era, en un asunto que a fin de cuentas no le afectaba de cerca, la conocida incoherencia de las ideas y su expansión sin centro regulador, que es la característica del presente y que determina la curiosa aritmética que se pierde en centésimas y milésimas sin encontrar la unidad. Al fin dio en concebir nada más que habitaciones irrealizables, cuartos giratorios, disposiciones caleidoscópicas, mecanismos de transposición del alma, y sus ocurrencias fueron cada vez más inconsustanciales. Había llegado al punto hacia el que se sentía atraído. Su padre lo había expresado así, poco más o menos. Si se le deja a uno hacer lo que quiere, terminará perdiendo la cabeza, o también así. Quien tiene en su mano colmar sus deseos llega pronto a no saber qué desear. Ulrich se repetía estas frases regadeándose de ellas. Semejantes axiomas de tan inverterada sabiduría le parecían pensamientos extraordinariamente nuevos. Al hombre, en sus posibilidades, planes y pensamientos, hay que coartarlo mediante prejuicios, tradiciones, dificultades y limitaciones de toda clase, como a un demente con una camisa de fuerza. Solo entonces tiene aquello de que es capaz, quizá valor, audacia, perseverancia. De hecho, es casi imposible medir el alcance de este pensamiento. Pues bien, el hombre sin atributos, vuelto ya a su patria, dio también el segundo paso. Instruirse sirviéndose del exterior, de las circunstancias de la vida. Al llegar a este punto de su deliberación, confió el arreglo de la casa al ingeniero de sus contratistas, firmemente convencidos de que ellos se preocuparían de la tradición, prejuicios y limitaciones. Él se reservó la renovación de los viejos motivos ya existentes desde los tiempos antiguos, de la contrastante cornamenta bajo las bóvedas blancas del pequeño vestíbulo o del cielo raso del salón, e hizo todo aquello que le pareció útil y cómodo. Cuando estuvo terminado, debió de mover la cabeza y preguntarse: ¿es esta la vida en que debe transformarse la mía? Poseía un pequeño palacio de ensueño,
Casi no se le podía llamar de otra manera, puesto que correspondía exactamente a la idea que la palabra sugiere, suntuosa residencia de un alto dignatario, concebida e instalada por mueblistas, tapiceros y decoradores que eran líderes en su ramo. Faltaba que a todo aquel magnífico aparato de relojería se le diera cuerda. Entonces se hubieran visto subir calzada arriba carrozas con distinguidos señores y damas. Los lacayos hubieran saltado de los estribos y preguntando a Ulrich con desconfianza: «Buen hombre, ¿dónde está tu amo?». Acababa de bajar de la luna y ya se había instalado como en la luna nueva. Muy buenas tardes.